Tasas de interés. El mes de marzo es el mes crucial para las tasas de interés en el 2024. Vamos a ver qué va a hacer la Fed, que se reúne el último día del mes de marzo. Mientras tanto, vamos a estar muy expectantes de saber si ese 2% que está buscando la Fed se va a lograr. Vamos a ver en este podcast algunas estadísticas de lo que está sucediendo y cómo los analistas están viendo la posibilidad de que la Fed tenga que flexibilizar y las tasas hipotecarias de una vez comiencen a bajar y este 2024 sea un año con tasas más bajas. Sin embargo, vamos a analizar aquí una de las estadísticas que viene desde 1970 de cómo las tasas han fluctuado desde ese año hasta el día de hoy y si estamos con tasas altas o siguen siendo unas tasas promedio. Quédate hasta el final de nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami, porque aquí, solo aquí obtienes información importante, información de valor para que puedas tomar las mejores decisiones con ese superpoder de estar informado. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Entremos en materia, Jenny, como siempre, nuestro podcast semanal de tasas de interés. Vamos a poner en pantalla, como es de costumbre, nuestras tasas de interés cerraron en 7,08 para este viernes 1 de marzo. Entramos ya en el mes de marzo, mes crucial, como dijimos en el intro, porque va a ser la diferencia de cómo van a oscilar las tasas. Por ahora vamos a ver cómo se mantuvo la semana. Podemos ver que en la semana se mantuvo estable. Aquí están cómo variaron las tasas. Bastante poco, máximo 7,16 en la semana, mínimo 7,08. Ha sido una semana que se ha manejado básicamente por oferta y demanda. No ha habido ningún factor importante que moviera las tasas. Sin embargo, creo que todo el mes de marzo va a estar en esta posición, pero debemos ver este tipo de gráficas para estar mejor informados. Esta gráfica es interesante. Esta gráfica la encontramos de cómo las tasas desde 1995 han variado. Aquí vemos las tasas de la Fed y aquí vemos cómo ha sido la inflación y podemos ver que al día de hoy y cómo se mantiene la gráfica, cuando la inflación sube, automáticamente las tasas de la Fed, que es, recuerden, la Fed no mueve las tasas interbancarias, no mueve las tasas hipotecarias, sino las interbancarias. ¿Cuánto le cuesta a los bancos el dinero que se prestan entre ellos o que la Fed le presta a ellos? La Fed inmediatamente cuando sube la inflación comienza a subir las tasas interbancarias. Al día de hoy está en 5,25, aunque la inflación ya bajó a 2,85. ¿Qué pasa? Es lo que dicen los expertos. ¿La inflación va a poder llegar nuevamente al 2%? Pareciera que en el año que resta no va a ser así. Tenemos mucha presión sobre alimentos por problemas mundiales de abastecimiento, como los temas de Ucrania, como los temas de China. Tenemos problemas con combustibles también, como los temas de Ucrania, los temas de los conflictos en el Medio Oriente. Esto hace que muy difícilmente veamos el 2 y hay que ver qué tan cabezadura va a ser la Fed de pensar que manteniendo las tasas aquí, esto va a bajar un 0,85%. De ahí el tema. Lo que falta es un 0,85% o empezar la Fed a flexibilizar un poco comenzando en el mes de marzo y ver si la inflación comienza a rebotar y vuelve a subir o se va a mantener en niveles entre el 3 y el 2. Creemos nosotros particularmente en Dónde Vivir en Miami que la Fed tiene que flexibilizar este 5,25, por lo menos bajarlo al 5 y ver qué pasa, porque no pareciera que fuese necesario seguir afectando al mercado cuando la inflación ha cedido suficiente y ir flexibilizando quizás bimensualmente o trimestralmente para entender que las tasas deben manejarse. No sé cómo lo ves tú desde el mercado de inmobiliario, Jenny, ¿qué opinión te da esto? Pues mira, en el mercado inmobiliario el hecho de que las tasas hayan subido un poco, pues sí lo afectó directamente, pero no tanto, Gabriel. O sea, realmente como el inventario sigue siendo bajo, sobre todo pues en el área de Miami, que es donde estamos nosotros, el hecho de que los intereses hayan subido no me afectó en gran manera las ofertas ni ha hecho que los precios bajen. Entonces, realmente yo veo que el incremento que hemos tenido en tasas hipotecarias no me ha afectado la demanda aún. Sí, adicionalmente, ajá, Y lo adelante. que me tiene preocupada es el hecho de que si posiblemente los intereses bajen en un futuro cercano,
qué va a suceder en el mercado, sobre todo de Miami o en mercados similares al de Miami, en el que aún el inventario es escaso, sobre todo cuando hablamos de single family home. Entonces, quizás esto es un efecto que de una manera u otra lo está estudiando la Fed. O sea, ¿qué va a pasar con el sector inmobiliario y con los precios cuando el inventario aún no ha subido? Eso realmente puede incrementar bastante la inflación en un futuro, ¿no? Sí, eso va a depender de cada área. Estamos hablando de que el área de Miami es un área que difícilmente se pueda controlar la inflación en un corto o mediano plazo. ¿Qué pasa? Miami entró en una espiral de gran ciudad. O sea, después de la pandemia, realmente Miami, con toda la migración interna, con toda la migración internacional, con todo el desarrollo inmobiliario sobre todo, ha crecido tanto que al convertirse en un gran metro funciona como California, funciona como New York. Son mercados naturalmente inflacionarios y donde los precios naturalmente son más altos que en el resto del país, pero los ingresos naturalmente son más altos que en el resto del país. Entonces es complicado porque en ese proceso de transición que está Miami, no vamos a ver que en el corto o mediano plazo vayamos a decir los precios van a bajar o vamos a tener un mercado totalmente estable. El mercado va a seguir fluctuando por demasiada presión de mercado, propia de mercado en crecimiento y en desarrollo. Es importante que te quedes a ver el podcast de mañana, porque en el podcast de mañana vamos a estar analizando precios e inventarios de esta semana y tenemos algunas gráficas de esos temas, de cómo están los inventarios a nivel nacional y cómo en Miami, sobre todo en Miami, esos inventarios realmente siguen bajos y los precios siguen altos. Por último, Jenny, me gustaría mostrar lo que es una gráfica de cómo históricamente se han comportado las tasas de interés. En la década de los 70 teníamos tasas de interés promedios de 8,9, en la década del 80 12%, década del 90 8, década del 2000 6,3, 2010 4,1 y 2020 el promedio está en 4,6. Si nosotros analizamos esto históricamente, nosotros estamos en un nivel bajo aún, o sea, es la segunda década más baja. Recuerden que igualmente estamos muy influidos porque la década comenzó con unas tasas históricamente bajas. Incluso creo que aquí está justamente cuál ha sido el récord bajo. Fue en enero del 2021 con tasas al 2,65 y el pico más alto también está en la década del 23 con 7,79. Bueno, fue el pico más alto de esta década y las tasas hoy están, según esto, estaban al 6,94. ¿Qué pasa? Es bien interesante entender que lo que pasa es que nos acostumbramos a una década de tasas bajas. Cuando nos acostumbramos a una década de tasas al 4, al 5, cuando vemos una tasa del 7 decimos, wow, está muy alta. Pero esas son las tasas que hasta el 2000, vamos a decir, 6 o 2008 estaban operando en el mercado. O sea, no son tasas ajenas al mercado, tasas que digamos que no son normales dentro de un país. Estas son el tipo de gráficas que se le están mostrando a la Fed y que se le están presionando a la Fed como diciendo, la inflación puede estar en 2,85 y no es insano para la economía. Las tasas hipotecarias pueden estar al 6% y no es insano para la economía. Hemos operado con estas tasas, podemos seguir operando con estas tasas, flexibiliza un poco para acelerar la economía. No hay por qué esperar la recesión, que todavía lo vimos en el podcast la semana pasada, todavía un 40% de los analistas dice que puede venir una recesión si la Fed sigue presionando. Vamos a ver qué sucede. Es un mes donde no tenemos mucho movimiento en cuanto a información, pero sí vamos a tener mucho movimiento en cuanto a decirle la historia y recordarle la historia a la Fed a ver si se flexibilizan las tasas y nosotros vemos tasas hipotecarias de un 6% nuevamente en el mercado. ¿Algo final que quieras agregar, Jenny? Mira, las tasas nosotros siempre hacemos énfasis en las tasas hipotecarias porque esto influye directamente en la asequibilidad de la vivienda. Y para nosotros es muy importante saber hacia dónde se dirigen y cuáles son las tendencias del mercado porque eso te ayuda a ti. Y darte la información también te ayuda a ti. Entonces, mi mensaje es, está pendiente de ellos y prepárate, porque si estás esperando que las tasas bajen para poder comprar, lo cual nosotros no recomendamos, va caso por caso la recomendación. Si tú estás esperando eso, probablemente estás equivocado. Tienes que prepararte ahora para estar listo cuando las tasas bajen. Correcto. Ya sabes, no se trata del consejo del realtor o del consejo del desarrollador
que te pinta maravillas, siempre son los números los que van a mandar. Tienes que analizar bien los números. Nosotros en Dónde Vivir en Miami, en Invierte en Miami, estamos poniendo siempre en la lupa sobre cada uno de los números. Como dijo Jenny, es cada caso, no se trata solo de la tasa de interés, se trata de la tasa de interés, se trata del precio, se trata de situación económica, se trata de ubicación de la vivienda, se trata de incentivos que te pueda dar un desarrollador, se trata de cómo esté la casa, de cómo resulte la inspección. Hay muchos factores que debes tener en cuenta y no solo ese consejo general de decirte es momento de comprar, es momento de vender, es momento de rentar. Los momentos siempre existen, pero tienes que poner tu lupa y nosotros te la prestamos, te la damos con toda esta información y más aún cuando tú la necesites, nosotros la personalizamos para ti, creándote una página web con información personalizada de tu caso, donde te vamos a explicar de manera totalmente gratuita cómo puedes tú pasar a ser propietario de vivienda o puedes comenzar a invertir analizando los números de los negocios que sean negocios para ti. Así que muchísimas gracias por ver este podcast. No dejes de comentar, no dejes de darle like si te gustó. Y como siempre, suscríbete a cualquiera de nuestros canales para que no te pierdas nada. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.